El próximo 12 y 14 de enero partiremos en peregrinación a tierras de Sudamérica para participar en la clausura del año jubilar por los 800 años de la Orden de la Merced. Conoceremos las joyas de la arquitectura virreinal de Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Lima y Cusco, Perú. Iremos a los santuarios donde se veneran las reliquias de los grandes santos sudamericanos como San Juan Macías, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. En Ecuador, estaremos en el sitio de la aparición de la Virgen del Buen Suceso, la segunda epifanía mariana en América después de Guadalupe, en la que quiso dejar su sagrada imagen no tallada por mano humana. Además, visitaremos los tesoros arqueológicos precolombinos de Sacsayhuamán y Machu Picchu. Viajar a Sudamérica en peregrinación nos dará una visión más completa del sentido de la historia de América y del encuentro de dos mundos. La peregrinación es guiada por expertos y cuenta con la participación en las misas jubilares que se celebrarán en los conventos y basílicas mercedarias a fin de obtener la indulgencia jubilar. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com. La Moderna presenta Hola queridos amigos, les saludo con afecto y les confieso que es un orgullo poder presentarle la hagiografía de este prodigio de mujer a la que canonizó y proclamó doctora de la Iglesia el Papa Benedicto XVI. Ella es Santa Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen nació en Bockelheim, Alemania, en una familia noble, en 1098. Fue la 10ª de sus hermanos y pasó enferma la mayor parte de su infancia. Sus padres le entregaron a la Iglesia, en la orden de las benedictinas, como un diezmo, por ser la menor de sus 10 hijos, cuando ella tenía 8 años. Desde niña tuvo visiones, revelaciones y experiencias místicas que continuaron a lo largo de su vida. Desde su monasterio se dedicó a la filosofía y a la ciencia. En 1141, cuando tenía 42 años, experimentó una instrucción directa de Dios, en la que se le instaba a escribir todo cuanto viera y oyera. En 1136 fue elegida abadesa y en 1150 y en 1165 fundó nuevos monasterios. Compuso música, escribió textos teológicos, botánicos y medicinales, y también poemas. Entre sus obras científicas que no se describen como profecías, se destacan Física, una obra extensa de 9 volúmenes que se ocupa principalmente del uso medicinal de las plantas, los árboles, las piedras preciosas, los metales y los animales, y el Tratado de Medicina Causa et Cura, de influencia griega y cristiana. En teología escribió el Tratado Sivas, acerca del profeta Ezequiel y el libro del Apocalipsis. Hildegard murió de santa muerte y fue enterrada en la iglesia de Ruppersberg. El 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI la proclamó doctora de la Iglesia. Ahora recibo con afecto al hermano Rogelio Alanís. El hermano Rogelio es fraile benedictino también. Bienvenido, hermano Rogelio. Gracias. Creo que es más fácil decir lo que Hildegard no fue a decir lo que sí fue, ¿no? Sí. Música también, Sí, abadesa, científica, investigadora, mística. Bueno, Sí. ¿de dónde le viene todo esto a Hildegard? Porque ella, pues, no entró a una escuela.
¿Ni a primaria? Sí, ciertamente no entró en una escuela, pero la beata Ayuta fue su maestra, quien le permitió pues, el conocimiento de ciertas letras. Además, dentro del convento de Disimbodemberg, ella pidió permiso al abad Cuno de poder ingresar a la biblioteca. Y entonces se lo permitieron, pero no le fue tan fácil. Tuvo que, pues, insistir y batallarle, porque además muchos de los libros no estaban permitidos a las mujeres en esa época, donde era un ambiente totalmente masculino. Entonces, en la biblioteca del monasterio, Hildegarda conoció los escritos de Platón y de Aristóteles. Leyó también a San Agustín, a Boecio. Entonces, así es como ella también se fue cultivando. Más aparte, a agregarle el conocimiento que ella había adquirido a través de los libros, más aparte la instrucción de latín por el monje Volmar, y aparte lo que creo que le da el esplendor a todo lo que ha aprendido es la fuerza del Espíritu Santo que viene sobre ella y le hace comprender todas las cosas. Ella lo describe en uno de sus textos, dice que sintió como un rayo de luz penetraba su cerebro, y entonces Richardis, que era su discípula, la pintó en una miniatura donde está Hildegarda con la cabeza encendida, y es una imagen pentecostal donde demuestra que el Espíritu Santo ha venido en ella, y ella dice, entonces podía leer un texto de la Escritura y comprendía de qué se trataba esto. Entonces vemos la fuerza del Espíritu Santo más el esfuerzo de ella misma, el cultivo que tuvo en formar su pensamiento. O sea, una sabiduría infusa. Dios le dio sabiduría. Eso sin duda. Y también le dio a conocer profecías de los orígenes del mundo y del fin de los tiempos, ¿sí? Sí, claro. Y es muy sorprendente cómo ella dice que en sus visiones no solamente veía, sino que había una voz que le iba describiendo todo lo que estaba pasando en sus visiones. Y ella dice que mientras que ocurría todo esto, a la vez era consciente de su realidad, se podía dar cuenta qué estaba pasando. No estaba ni dormida, estaba sino que despierta. Sabía lo que pasaba y a la vez entendía lo que estaba viendo y oyendo. Porque, un éxtasis poco común. Sí. Yo creo que en ella es distinto a los demás místicos de su época. Que quedan en éxtasis, absortos, abstraídos del tiempo y del lugar. Ella no. No, ella al contrario tiene los pies bien fijos en la realidad. ¿Y ella escribe todo esto que ve? Lo va narrando. Quien lo escribe es Richardis o Ricarda, esta es su discípula, el monje Volmar también. Hay otras más como Adelaida, que también escribe o registran lo que ella va contando. ¿Y cómo fue esto que empezaron a consultarla obispos, cardenales, reyes, príncipes? ¿Cómo se fue enterando la humanidad de que allá adentro del claustro de ese monasterio está esta mujer tan sabia? Por eso decíamos que la fecha de 1141 es muy importante en la biografía de Hildegarda, porque antes de 1141 ella estaba dentro de su convento, literalmente una vida de clausura. Después de esa fecha ella escribió a Bernardo, porque a través de sus confesiones con Volmar, entonces es cuando Volmar le dice al abad Cuno que hay una monja dentro del monasterio que tiene visiones. Y entonces, claro, el abad de aquel tiempo veía ese acontecimiento como una forma de llevar al monasterio de Disimbodemberg como a un lugar importante, ¿no? Que llamara la atención. Entonces, se lo comunican al arzobispo de Maguncia. Le dicen, oye, está pasando esto en el convento. Y claro, pues él toma también papeles en el asunto, ¿no? Perdón, en el monasterio. Y entonces, pues la empiezan a analizar a Hildegarda, porque en ese momento de su época, había mujeres, la espiritualidad femenina era muy criticada y juzgada porque no se creía tan verdadero, se creía que era más un aspecto movido por los afectos femeninos. Entonces la empiezan a cuestionar, la están estudiando y ella dice que es verdad lo que ella está viendo, lo que ella está sintiendo. Por eso le escribe a Bernardo de Claraval. Y él, Bernardo,
entonces la va a apoyar tanto que cuando llegan sus comentarios con el Papa Eugenio III y lo lee precisamente como ya se había mencionado en el concilio de Treveris, es entonces cuando se empieza a conocer a Hildegarda. Ajá. Entonces muchas personas empiezan a oír sobre ella, más aparte sus visiones de ella que le estimulan también a que tiene que salir a ver la realidad que estaba viviendo fuera del monasterio. Pues ella no se atreve, pero ella lo dice, que la enfermedad la invadía por completo, porque era una forma en la que ella se resistía, pero entonces experimenta que hay una fuerza que la motiva a salir, a ir a predicar. ¿Y esta fuerza es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ella la llama la luz viva. Acerquémonos a conocer algo más de los escritos de esta mujer a quien ya Marisa le llamó un portento de mujer. ¿Qué escribió Hildegard? Mire. En sus numerosos escritos, Santa Hildegard von Bingen se dedicó a exponer la divina revelación y a hacer conocer a Dios en la claridad de su amor. La doctrina hildegardiana se considera eminente tanto por la profundidad y la corrección de sus interpretaciones como por la originalidad de sus visiones. Sus escritos evidencian densidad y frescura en la contemplación del misterio de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, de la Iglesia, de la humanidad y de la naturaleza como creación de Dios que hay que apreciar y respetar. Sus obras nacen de una experiencia mística íntima y proponen una incisiva reflexión sobre el misterio de Dios. El Señor le había hecho partícipe desde niña de una serie de visiones cuyo contenido ella dictó al monje Volmar, su secretario y consejero espiritual, y a Ricardis de Estrade, una hermana monja. Pero es particularmente iluminador el juicio dado por San Bernardo de Claraval, que la alentó, y sobre todo por el Papa Eugenio III, quien en 1147 la autorizó a escribir y a hablar en público. La reflexión teológica permite a Hildegard tematizar y comprender, al menos en parte, el contenido de sus visiones. Además de libros de teología y de mística, compuso también obras de medicina y de ciencias naturales y escribió cerca de 400 cartas que dirigió a personas sencillas, a comunidades religiosas, a papas, obispos y a autoridades civiles de su tiempo. Fue también compositora de música sacra. El corpus de sus escritos, por cantidad, calidad y variedad de intereses, no tiene comparación con ninguna otra autora del medioevo. En sus obras principales, que son el Scivias, el Liber Vitae Meritorum y el Liber Divinorum Operum, relata sus visiones en las que compendia la historia de la salvación, desde el comienzo del universo hasta el fin de los tiempos. Sus trabajos de carácter artístico y científico se concentran en la música, en la medicina y en las ciencias naturales. El lenguaje de Hildegard, caracterizado por un estilo original y eficaz, recurre a expresiones poéticas de fuerte carga simbólica, con fulgurantes intuiciones, incisivas analogías y sugestivas metáforas. La eminente doctrina de Santa Hildegard recuerda la enseñanza de los apóstoles, la literatura patrística y los autores contemporáneos, mientras encuentra en la regla de San Benito de Nurcia un constante punto de referencia. La liturgia monástica y la interiorización de la Sagrada Escritura constituyen las directrices de su pensamiento, que concentrándose en el misterio de la Encarnación, en una profunda unidad de estilo y contenido que recorre íntimamente todos sus escritos. ¿Qué tal? No hay de otra, ¿eh? Hay que leer a Santa Hildegard. Le aseguro que usted quedará impresionado, como eso que escribe ella en el libro Causa et Cura, al definir 28 tipos de personalidades diferentes. Cuando las estaba leyendo yo, hermano, decía, es cierto, ¿no? Hasta lo identificaba con gente que conozco. Este es así, esta es así, ¿no? Yo soy así. Y es que es muy curioso cómo en la época el término psicología no estaba como tal, pero ella ya sabía de esto, tenía incluso como que ciertas técnicas terapéuticas para ayudar a las personas en sus problemas. Ajá, emocionales o sí, afectivos. Bueno, es que vivió hace 1000 años, o sea, es Edad Media. Hace 1000 años no existían muchísimas palabras. Y parece que ella, para definir realidades,
¿Tiene que inventar algunas palabras o no? Sí, de hecho se habla de un lenguaje que ella inventó para comunicarse dentro del convento, del monasterio, perdón. Y tanto que le dicen algunos que es como una raíz a lo que hoy se pretende ser el esperanto, ¿no? Un lenguaje universal. Bueno, ¿y la música? ¿Qué le dio por la música? Digo que es más fácil decir qué no es a qué sí es, Hildegard. Sí, pues fíjese que en la música, primero le digo que todo era un entorno masculino, entonces incluso los rezos y las notaciones para el canto de los salmos estaban para las voces masculinas. Hildegarda dice, no, es que esto no puede ser así, no alcanzamos registros tan bajos, pues entonces vamos a hacer registros altos. Y entonces empieza a escribir música también, porque ella también estaba pues educada en el sentido musical. Más aparte, dentro de sus visiones, ella había escuchado ciertos sonidos, y estos sonidos que escuchaba en sus visiones, ella quería que sus hermanas también los escucharan, que supiera de qué se trataba, que entendieran qué era lo que ella escuchaba. Ella quería compartir la experiencia que ella decía de haber visto el cielo abierto, que también sus hermanas entendieran y conocieran eso y se deleitaran al escuchar el sonido de los ángeles. O como ella también dice, hay que escuchar también el sonido de las esferas. Y escribe con neumas, porque aún no había pentagrama, ¿no? Sí, no había... y no hay instrumentos musicales, todo es coral, ¿verdad? Sí. Solo son voces, y es una música bellísima. Aunque se hace acompañar de algunos instrumentos como la viola o un tipo violín. Ajá. Mire, usted puede estarse preguntando, ¿y dónde consigo yo los escritos de Santa Hildegard y su música? Es muy fácil. En internet la encuentra, ahí está todo, así de sencillo. Y se va a una tienda de discos y entra a la sección de los clásicos y dice, quiero algo de Hildegard von Bingen. El dependiente hasta va a decir, este sí sabe, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo llegué a comprar algunos. Ajá. Y así llegaba, ¿no? Él ya hacía mi pedido y ya después hasta se los entregan. Incluso tiene bastantes, ¿eh? Los que me gustan mucho son sobre el origen del fuego, que habla sobre el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es el final de la vida de Hildegard? O sea, ella muere en un apogeo, así siendo consultada por emperadores, por papas, predicando a pedido del Papa Eugenio III, y se ve y predica, ¿no? Sí. O ella ya luego cae en una, digamos, vejez o decadencia. ¿Cómo es su final? Pues primero es sorprendente que una mujer de su época llegara a más de los 80 años. Algunos dicen que murió a los 80 y otros que a los 82. No se vivía tanto tiempo en esa época, mas ella, por su pensamiento y su alimentación, a pesar de su enfermedad, llegó a esa edad y se mantiene vigorosa. Entonces, a pesar de que ya es anciana, ella hizo también algunos viajes, los últimos que hizo, continuó escribiendo. Era una mujer activa a pesar de su edad y de su enfermedad. Ella, sobre todo, veía mucho la realidad que vivía en ese momento y salía, era como una médica, una doctora que iba a los lugares donde la necesitaban y ayudaba a las personas en las enfermedades físicas, espirituales y psíquicas. Por eso la consultan tanto, porque sabían que en ella podían encontrar una respuesta a sus crisis personales y a las situaciones con otras personas de relación que vivían. También la consultaban como vidente, ¿no? Sí. Dime qué va a pasar con yo recuerdo Federico Barbarroja, ¿no? Ah, sí. Y él dice, sí, tú serás emperador del Sacro Imperio Romano. Ya me puedo regresar a mi monasterio. Sí. ¿No? El Papa te va a coronar, ¿no? Incluso se habla de que tenía una conversación con Isabel de Schoenstatt, otra mística. Ah, sí. Una comunicación Una mística. comunicación, ajá. Sí. Wow. Bueno, es momento de hacer otra pausa. Yo antes agradezco muchísimo al hermano Rogelio que nos haya compartido todo esto que él sabe de Santa Hildegard. Su hermana de hábito, finalmente, hermano. Sí, verdad. Muchas gracias, Fray Rogelio. No, ¿de qué? Gracias. Hacemos una pausa, es breve. Volvemos con más de Santa Hildegard von Bingen y volvemos también para conocer los detalles de por qué se le proclamó y mucho más. Volvemos pronto.